Hola, hoy hablaremos sobre resolubilidad y complejidad computacional. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Software modalidad virtual y esta presentación corresponde a la materia de Teoría de la Computación. Nuestro equipo está conformado por Ángel Urías, un servidor, y Joel García. En este video vamos a explorar la teoría de la complejidad, la biografía de Alan Turing, los principios de máquinas de Turing, notación Big O con ejemplos, entre otros. Y finalmente, la complejidad desde la computabilidad. La teoría de la complejidad computacional es como un mapa que nos dice qué tan difícil es que una computadora resuelva un problema. No se trata solo de saber si un problema tiene solución, sino entender cuánto tiempo y recursos necesita para resolverlo. Algunos problemas son como rompecabezas fáciles. Por ejemplo, aquí la computadora puede solucionarlos rápidamente, casi sin esfuerzo. Pero otros, en cambio, son como laberintos gigantes. Aunque exista una solución, encontrarla puede tomar tanto tiempo que en la práctica se vuelve imposible. Esta teoría también nos ayuda a comparar algoritmos. Por ejemplo, si tenemos dos caminos para resolver un mismo problema, uno puede ser veloz y eficiente, mientras que el otro es lento y consume muchos recursos. Gracias a la complejidad computacional, podemos elegir el mejor camino. Además, nos enseña que hay problemas que se pueden resolver de manera exacta y otros que solo podemos abordar aproximadamente o mediante probabilidades. Algo que es crucial en campos como la inteligencia artificial, la criptografía y la optimización de procesos. En pocas palabras, la teoría de la complejidad computacional nos muestra los límites de lo que una computadora puede hacer y nos guía para diseñar algoritmos más inteligentes y eficientes, ayudándonos a tomar decisiones acertadas frente a problemas reales difíciles. Bueno, ahora veremos problemas y algoritmos. Como primer punto, pues tenemos los problemas resolubles. Un problema se considera resoluble cuando existe un algoritmo capaz de encontrar siempre una solución correcta para cualquier instancia del problema. Es decir, no importa qué dato le des al algoritmo, siempre llegará a un resultado. Por ejemplo, sumar dos números o buscar un nombre en una lista ordenada son problemas resolubles. La computadora tiene un método claro y seguro para dar con la respuesta correcta. La idea central es que sabemos que tarde o temprano el algoritmo funcionará sin importar el tamaño o la complejidad de los datos. Por otro lado, tenemos los problemas irresolubles. Estos son aquellos para los que no existe ningún algoritmo que garantice resolverlos en todos los casos. Esto significa que aunque intentemos diseñar un método paso a paso, siempre habrá situaciones en las que el problema no se pueda resolver de manera automática. Por ejemplo, hay un famoso problema que es la parada de Turing, que pregunta si un programa cualquiera se detendrá o seguirá ejecutándose para siempre. Nadie puede crear un algoritmo que funcione para todos los programas posibles. Por eso se considera irresoluble. Como tercer punto, pues tenemos la complejidad y eficiencia de los problemas resolubles. Hablamos del tiempo y recursos, ¿no? Incluso cuando un problema es resoluble, eso no significa que sea fácil de resolver. Algunos problemas requieren muchísimo tiempo, memoria y recursos, especialmente cuando los datos crecen en tamaño. Aquí la complejidad computacional, que es la herramienta que usamos para medir qué tan eficiente es un algoritmo, nos permiten clasificar problemas y algoritmos según los recursos que necesitan, ayudándonos a saber si un problema, aunque tenga solución, puede resolverse en la práctica o si necesariamente, bueno, más bien si necesitaríamos una computadora de miles de años de potencia para lograrlo. Bueno, ahora veremos las clases de complejidad. Como primer punto, pues tenemos la clase que le llamaremos clase P, que son los problemas eficientes. La clase P incluye todos los problemas que podemos resolver de manera rápida y eficiente con un algoritmo. Es decir, la computadora puede encontrar la solución en un tiempo razonable
incluso cuando los datos pues sean muy grandes. Por ejemplo, ordenar una lista de números o buscar un elemento en una lista ordenada son problemas de la clase P. Estos problemas son considerados fáciles desde el punto de vista computacional porque el tiempo que toma resolverlos crece de manera controlada a medida que aumenta el tamaño del problema. Por otro lado, tenemos la clase NP, que son los problemas verificables pero difíciles de resolver. La clase NP incluye problemas donde verificar una solución pues es relativamente rápida, pero encontrarla puede ser extremadamente complicado. Por ejemplo, el famoso problema del viajante de comercio, en el que se buscaba la ruta más corta que pase por varias ciudades. Si alguien te da una ruta, puedes comprobar rápidamente si es válida y cuánto mide, pero descubrir la mejor ruta por ti mismo puede requerir probar muchísimas combinaciones, lo que hace que el problema sea muy difícil de resolver a medida que crece el número de ciudades. Como tercer punto, pues tenemos los problemas NP completos, que son los más difíciles dentro de los NP. Dentro de los NP existe un grupo especial llamado NP completos, que son los problemas más difíciles de toda la clase NP. La característica clave es que si encuentran un algoritmo eficiente para resolver un solo problema NP completo, podríamos usarlo para resolver todos los problemas de NP de manera eficiente. Esto convierte en un tipo de problema central en la teoría de la complejidad, porque resolver uno de estos problemas de forma rápida cambiaría completamente lo que sabemos sobre la computación y la eficiencia de los algoritmos. Un buen ejemplo de un algoritmo tipo O, N log N, es Quixote, uno de los más utilizados para ordenar las listas. Su idea principal es el método de dividir y vencerás. Primero se elige un elemento de la lista llamado pivote. em, Luego se comparan los demás elementos con él y pues los menores se colocan a su izquierda y los mayores a su derecha. El siguiente paso es que este proceso se debe estar repitiendo con cada parte por separado. En este caso, pues hay que dividir la lista en porciones cada vez más pequeñas hasta que todas quedan ordenadas. Gracias a esta forma de dividir el problema, Quixote logra ordenar una lista con mucho menos comparaciones que con los métodos simples. En promedio, se necesita n log n operaciones, lo que lo convierte en uno de los algoritmos más eficientes para grandes volúmenes de datos. Bueno, pongamos un ejemplo, bueno, ya lo mencioné en la diapositiva, en dos diapositivas atrás, ¿verdad? Pero, hablemos acerca de un clásico ejemplo de un problema difícil. En este caso hablamos de el problema del viajante de comercio. La tarea consiste en encontrar la ruta más corta que pase por varias ciudades y regrese al punto de origen, visitando cada ciudad exactamente una vez. Lo interesante es que verificar una ruta existente es relativamente sencillo. Si alguien te da un camino, puedes calcular rápidamente su distancia total y comprobar si cumple con las condiciones. Sin embargo, encontrar la ruta óptima por ti mismo es mucho más complicado, porque a medida que aumentan las ciudades, las posibles combinaciones crecen de manera explosiva. Esto significa que incluso con computadoras muy poderosas, resolverlo directamente se vuelve casi imposible para un gran número de ciudades. Este ejemplo ilustra claramente lo que llamamos problemas NP, donde, eh, bueno, problemas donde comprobar una solución es fácil, pero encontrarla puede ser extremadamente difícil. Por eso, estudiar la complejidad computacional nos ayuda a entender cuáles problemas podemos resolver en la práctica y cuáles requieren métodos especiales, aproximaciones o algoritmos más inteligentes para manejarlos. En conclusión, la teoría de la complejidad nos permite entender los límites de lo que las computadoras pueden hacer eficientemente. Nos ayuda a decidir qué problemas podemos resolver con algoritmos prácticos y cuáles son demasiado complejos, marcando la diferencia entre lo posible y lo prácticamente imposible. Bueno, el siguiente subtema es la biografía de Alan Turing. ¿Quién fue Alan Turing? Bueno, pues él fue un matemático
lógico y criptógrafo británico nacido en 1912, cuya visión revolucionaria sentó las bases de la informática moderna. Desde muy pequeño, Turing mostró un talento extraordinario para las matemáticas y la lógica, áreas que luego combinaría para crear conceptos fundamentales sobre las computadoras y los algoritmos. Es ampliamente considerado el padre de la informática porque él fue quien introdujo la idea de una máquina teórica capaz de realizar cualquier cálculo matemático mediante instrucciones precisas, lo que hoy conocemos como máquina de Turing. Gracias a sus estudios, entendemos cómo se pueden diseñar algoritmos y sistemas computacionales de manera formal y sistemática. Su trabajo no solo marcó el comienzo de la teoría de la computación, sino que también influyó profundamente en cómo concebimos las computadoras y la resolución de problemas mediante procesos lógicos y métodos automáticos. Por estas razones, Turing sigue siendo una figura central en la historia de la ciencia y la tecnología, y su legado sigue guiando ingenieros y científicos en todo el mundo. Bueno, como ya lo mencionamos, Turing nació en el año de 1912, pero lo que queremos recalcar es que era una época en la que las computadoras ni siquiera existían como idea concreta. Desde muy pequeño demostró un talento excepcional para las matemáticas, la lógica y el razonamiento abstracto. Le fascinaban los acertijos, los problemas numéricos y cualquier reto que implicara pensar de forma diferente. Esta curiosidad precisamente fue lo que le llevó a destacar académicamente y con el tiempo ingresó a una prestigiosa universidad de Cambridge, donde continuó perfeccionando su pensamiento lógico y matemático. Precisamente fue ahí donde empezó a interesarse profundamente por una pregunta que marcaría su vida. ¿Podría una máquina llegar a pensar o resolver problemas como lo hace un ser humano? Durante sus estudios en Cambridge, Turing comenzó a desarrollar sus primeras ideas sobre máquinas computacionales y problemas matemáticos fundamentales, sentando las bases de lo que más tarde sería la informática moderna. Sus trabajos de esa época mostraban una mente brillante, adelantada a su tiempo y capaz de imaginar un futuro donde la inteligencia pudiera ser simulada por una máquina. Ahora veremos las contribuciones más importantes de Alan Turing. Una de las contribuciones más importantes de Alan Turing fue la creación de la máquina de Turing, un modelo teórico que nos permite entender qué problemas pueden ser resueltos mediante cálculos o algoritmos. Esta máquina, cabe recalcar que no era física, sino un concepto matemático que sentó las bases de toda la informática moderna y que hasta hoy sigue siendo fundamental para entender cómo funcionan las computadoras y los programas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing aplicó sus conocimientos en un contexto crítico. Trabajó para descifrar los códigos de la máquina Enigma, utilizada por los nazis para enviar mensajes secretos. Gracias a su ingenio y a sus métodos de descifrado, logró acelerar la victoria aliada, salvando a millones de vidas y demostrando cómo la teoría matemática puede tener un impacto directo en el mundo real. Además, Turing propuso la famosa idea del test de Turing, un criterio para evaluar si una máquina podía simular inteligencia humana de manera convincente. Este concepto no solo fue innovador para su época, sino que también sentó las bases de la inteligencia artificial moderna, inspirando a generaciones de científicos e ingenieros a investigar cómo las máquinas pueden razonar, pueden aprender y comunicarse de manera similar a como lo hacen los seres humanos. Lamentablemente, Turing fue perseguido por su orientación sexual, lo que le causó un trato injusto por parte de las autoridades británicas y afectó profundamente su vida personal. En 1952 fue condenado por incidencia grave y obligado a someterse a un tratamiento hormonal como alternativa a la prisión, lo que tuvo fuertes consecuencias físicas y emocionales. Falleció en el año de 1954 a los 41 años de edad debido a envenenamiento por cianuro. Se encontró una manzana mordida junto a su cama, lo que llevó a pensar que se había suicidado. Y aunque algunos creen que pudo tratarse de un accidente, con el tiempo el gobierno británico reconoció la injusticia cometida. En 2009 ofreció disculpas públicas y en 2013 la reina Isabel II le concedió el perdón póstumo. Hoy en día se le rinde homenaje internacionalmente con premios, películas y estatuas, reconociendo su enorme contribución en la ciencia, informática y la humanidad.
El legado de Alan Turing vive en cada computadora moderna, en la teoría de algoritmos, en la criptografía y en la inteligencia artificial. Gracias a sus ideas, hoy es posible que las máquinas realicen cálculos complejos, reconozcan patrones, descifren códigos y aprendan de la información. Sus aportes sentaron bases de la informática y marcaron el inicio de una nueva era tecnológica. Más allá de su brillantez científica, la historia de Turing también nos deja una profunda lección humana: la importancia de la libertad, la ética y el respeto. Su vida y obra nos recuerdan que la genialidad científica puede transformar el mundo, pero que la justicia y la empatía son esenciales para que el progreso tenga verdadero sentido. Hoy, su nombre representa no solo el nacimiento de la computación moderna, sino también la lucha por la dignidad y el reconocimiento de quienes cambian la historia con su inteligencia y su valor. Una máquina de Turing es un modelo teórico fundamental en la computación. Fue propuesto por Alan Turing en 1936 con la finalidad de representar cómo una computadora puede procesar información paso a paso. Este modelo consiste en una cinta infinita dividida en celdas que almacenan símbolos, un cabezal lector-escritor que se mueve hacia la derecha o a la izquierda y una tabla de instrucciones, lo que indica qué hacer en cada situación. Aunque parece algo muy abstracto, la idea detrás de la máquina de Turing nos permite comprender qué problemas pueden o no resolverse mediante algoritmos y cómo medir la eficiencia de estos procesos. Existen diferentes tipos de máquina Turing, como las deterministas, las que solo siguen un camino posible en ejecución, las no deterministas, que pueden explorar varias soluciones al mismo tiempo, o las universales, capaces de simular cualquier otra máquina de Turing y que representan el principio teórico de las computadoras modernas. Gracias a este modelo, los científicos pueden clasificar los problemas según su complejidad y resolubilidad, estableciendo las bases de la teoría de la computación que usamos hasta hoy. Bueno, ahora veremos lo que es la máquina de Turing determinista. La máquina de Turing determinista es el tipo más básico y estructurado de la máquina de Turing. Se llama determinista porque sigue reglas completamente fijas. Para cada combinación de estado y símbolo que lee en cinta, existe una sola acción posible. Esto significa que su comportamiento está totalmente determinado, sin espacio para decisiones aleatorias o múltiples caminos. Tenemos, por ejemplo, que si queremos que la máquina sume 1 a un número binario, como por ejemplo el 1011, esta seguirá un conjunto exacto de pasos. Empezará desde el final, cambiará el último 1 por un 0 hasta encontrar el primer 0 y lo va a cambiar a 1 y terminará el proceso. Al finalizar, la máquina mostrará el resultado correcto. En este caso, sería 1100, sin desviarse de las reglas establecidas, ¿no? Este tipo de funcionamiento representa cómo trabajan los algoritmos deterministas en la programación. Ya en este caso, pues siempre producen el mismo resultado cuando reciben la misma entrada y su comportamiento puede describirse completamente mediante un conjunto finito de instrucciones. Bueno, ahora veremos lo que es la máquina de Turing no determinista. A diferencia de la determinista, esta máquina puede elegir entre múltiples acciones posibles para un mismo estado y símbolo. Es decir, cuando llega una situación concreta, pues no tiene una única instrucción a seguir, sino que puede explorar varios caminos al mismo tiempo, como si probara pues todas las posibilidades en paralelo, ¿no? Este tipo de máquina se utiliza para moldear problemas complejos, donde encontrar la solución correcta puede requerir mucho tiempo, pero verificar una solución propuesta es relativamente fácil. Un ejemplo clásico es el problema del viajante de comercio, que busca la ruta más corta para visitar varias ciudades una sola vez y regresar al punto de inicio, como ya lo mencionamos anteriormente. La máquina no determinista podría, en teoría, probar pues todas las rutas posibles al mismo tiempo y escoger la más corta, algo que en la práctica es imposible, pero muy útil desde el punto de vista teórico. Por eso las máquinas de Turing no deterministas son principalmente una herramienta conceptual que nos ayudan a entender y clasificar los problemas NP, es decir, aquellos cuya verificación es rápida, aunque encontrarlos sea muy costoso computacionalmente.
La máquina de Turing universal es uno de los conceptos más importantes en toda la historia de la computación, ya que a diferencia de las máquinas anteriores que solo podían ejecutar un conjunto fijo de instrucciones, la máquina universal fue diseñada para simular el comportamiento de cualquier otra máquina de Turing. En otras palabras, puede leer la descripción de otra máquina, sus reglas y su entrada, y luego imitar su funcionamiento paso a paso. Este principio es la base teórica de las computadoras modernas, ya que un solo dispositivo físico, como una PC, un teléfono, una tableta, puede ejecutar distintos programas sin necesidad de cambiar su hardware. Por ejemplo, cuando usamos un procesador para correr un videojuego, un editor de texto o un navegador. En realidad, estamos viendo la aplicación práctica de este modelo universal. Una máquina capaz de comportarse como cualquier otra, dependiendo únicamente del programa que se le cargue. Así, la máquina de Turing universal no solo revolucionó la teoría de la computación, sino que dio origen al concepto del software y la programación, que hoy es la base de toda tecnología digital. Algunas máquinas de Turing cuentan con múltiples cintas y varias cabezas lectoras, lo cual permite realizar operaciones en paralelo. En lugar de trabajar paso a paso sobre una sola cinta, pueden leer y escribir en diferentes posiciones al mismo tiempo. Y esto pues acelera el proceso del cálculo. Aunque ese tipo de máquinas son un modelo teórico y no dispositivos reales, nos permiten estudiar cómo optimizar el tiempo de ejecución y entender mejor cómo los algoritmos pueden beneficiarse de la paralelización. Este concepto se relaciona con cómo funcionan hoy en día muchas computadoras modernas, que utilizan varios núcleos para procesar información simultáneamente. Bueno, tenemos un ejemplo sencillo. Imaginemos que tenemos una máquina de Turing que quiere saber si una palabra hecha solo de unos y ceros, por ejemplo, 1010 o 111, tiene una cantidad par de uno. Bueno, ¿qué haría la máquina? Bueno, empieza leyendo el primer símbolo de la cinta y cada vez que encuentra un uno cambia su estado. Si estaba en par, lo pasa a impar y viceversa. Luego, si encuentra un cero, no cambia nada y sigue avanzando. Y al llegar al final de la cinta, si queda en estado par, acepta la palabra. Pero si queda impar, pues la rechaza. Como resumen, podemos ver que hemos visto que existen diferentes tipos de máquina de Turing y pues cada una con diferencias importantes. Por ejemplo, las máquinas deterministas siguen reglas fijas y producen siempre el mismo resultado para la misma entrada, representando cómo funcionan los algoritmos que usamos diariamente. Hablando acerca de las máquinas no deterministas, en cambio, pueden elegir entre varias acciones posibles. Aunque no se construyen físicamente, nos ayudan a estudiar problemas complejos de la clase NP, donde verificar una solución es fácil, pero encontrarla puede ser muy difícil. También tenemos la máquina universal, que puede simular cualquier otra máquina de Turing y es la base teórica de las computadoras modernas y que puede ejecutar distintos programas y resolver diversos problemas. Por último, pues tenemos las máquinas con múltiples cintas que permiten realizar varias operaciones simultáneamente, mejorando la eficiencia y reduciendo el tiempo de ejecución de los algoritmos. En conjunto, conocer estos tipos de máquina nos ayudan a entender los límites de la computación y a diseñar algoritmos más eficientes, así como clasificar problemas por ejemplo, según su dificultad. Estas ideas son fundamentales para la informática teórica y también tienen aplicaciones prácticas en la programación y en la inteligencia artificial. Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Joel García Udeves y continuando con la explicación de mi compañero, voy a hablar un poco sobre el tema de la notación Big O. Em, la notación Big O es una herramienta matemática fundamental en el análisis de algoritmos. Su función principal es describir cómo crece el tiempo de ejecución o el uso de memoria de un programa conforme aumenta el tamaño de los datos de entrada. No mide el tiempo exacto, sino el comportamiento general del algoritmo, cuando el número de datos se vuelve muy grande. Esta notación nos ayuda a comparar y clasificar algoritmos según su eficiencia, sin importar el lenguaje de programación o el hardware. Entender Big O es necesario para optimizar el rendimiento del software, ya que permite detectar si un algoritmo será rápido o demasiado lento en escenarios como
en escenarios con grandes volumen, perdón. En resumen, la notación BICO es una guía para medir la escalabilidad y eficiencia, ayudado a los desarrolladores a tomar decisiones más inteligentes al momento de diseñar soluciones computacionales. Ahora, dentro de la notación BICO existen diferentes tipos de complejidad en la notación BICO. Esto se refiere a que hay diferentes modelos que nos ayudan a evaluar el comportamiento de los algoritmos. Por ejemplo, la complejidad constante describe algoritmos cuyo tiempo de ejecución permanece igual sin importar cuántos datos haya. Esto significa que el algoritmo realiza siempre la misma cantidad de operaciones sin importar el tamaño del problema. Un ejemplo clásico es acceder a un elemento de un arreglo o realizar una operación matemática simple como una suma o una resta. Los algoritmos de tipo constante son los más rápidos posibles y su principal ventaja es que mantienen un rendimiento estable y, y predecible, ideal para tareas que deben responder de forma inmediata. Básicamente, si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver cómo funciona nuestro algoritmo, nosotros tenemos aquí ya una gráfica que nos muestra pues una representación de, de lo que sería nuestro algoritmo y cómo se comporta. Aquí nosotros tendríamos, por decir así, la, la parte de tiempo, y en este caso tendríamos pues la entrada de los datos. Nosotros veríamos que la entrada de los datos y el tiempo en realizar la operación es una manera constante. Si no viéramos saltos, los saltos se verían todos del mismo tamaño y de la misma longitud. Esto en el caso de una representación constante. Ahora, la complejidad logarítmica representa algoritmos que reducen progresivamente el número de operaciones al dividir los datos en cada paso. A medida que crece la entrada, el tiempo aumenta muy lentamente. Un ejemplo es básicamente la búsqueda binaria, donde en cada iteración se descarta la mitad del conjunto de datos hasta encontrar el valor deseado. Estos algoritmos son extremadamente eficientes para grandes volúmenes de información, ya que trabajan con una pequeña fracción del total, mejorando el rendimiento de forma notable. Pues básicamente aquí vemos la representación gráfica también de cómo se comportaría nuestro algoritmo. Vemos que tiende a ir aumentando, pero de una manera más lenta en comparación a otras complejidades que iremos viendo más adelante. En la complejidad lineal, el tiempo de ejecución crece de forma proporcional al tamaño de los datos. Esto significa que si duplicamos la cantidad de elementos, el tiempo total de ejecución también se duplicará. Un ejemplo claro es recorrer un arreglo o lista y realizar una operación con cada elemento, como una suma, como sumar valores, buscar un dato, imprimirlos en pantalla. Los algoritmos de complejidad de tipo lineal son muy comunes y se consideran eficientes para la mayoría de los problemas prácticos, ya que ofrecen un equilibrio entre velocidad y simplicidad. Sin embargo, si el tamaño de los datos crece demasiado, el rendimiento puede verse afectado, especialmente en sistemas con recursos limitados. En general, esta complejidad es un punto de referencia para medir si un algoritmo escala bien o no, ya que cualquier complejidad superior a la lineal tiende a ser mucho más costosa en términos de tiempo. La complejidad lineal logarítmica es un paso más allá de la lineal. Aquí el algoritmo combina un proceso que recorre los datos con otro que divide el problema por partes más pequeñas. Un ejemplo característico son los algoritmos de ordenamiento eficientes, como Merge Sort, Heap Sort o Quick Sort. En su caso promedio, estos algoritmos logran reducir drásticamente el tiempo en comparación con los cuadráticos, gracias a que dividen y conquistan los datos de forma inteligente. Los algoritmos lineales son considerados los más óptimos posibles para problemas de ordenamiento y búsqueda masiva, ya que ofrece un buen equilibrio entre rendimiento y precisión. En el desarrollo real, esta complejidad es muy valorada porque permite manejar millones de datos de manera eficiente. En la complejidad cuadrática, el tiempo de ejecución crece con el cuadrado del tamaño de los datos. Esto significa que si el número de elementos se duplica, el tiempo de ejecución se cuadriplica. Esto ocurre cuando un algoritmo utiliza dos bucles anidados,
donde cada elemento se compara o interactúa con todos los demás. Ejemplos comunes incluyen métodos de ordenamiento o block sort o selection sort o insertion sort. En su peor caso, aunque los algoritmos lineales son más lentos, son fáciles de entender e implementar, por lo que suelen usarse para enseñar principios básicos de análisis de algoritmos. Sin embargo, cuando los datos superan cierto tamaño, su rendimiento cae de manera drástica. La complejidad cúbica lleva este crecimiento aún más lejos. El tiempo de ejecución aumenta al cubo del tamaño de los datos. Esto sucede cuando el algoritmo requiere 3 niveles de bucles anidados, procesando cada elemento en múltiples combinaciones. Un ejemplo típico aparece en la multiplicación de matrices tridimensionales. En ciertos algoritmos de simulación y optimización que analizan relación entre tres variables diferentes, aunque el algoritmo cúbico tiene implicaciones académicas y científicas, en la, en la práctica son muy costosos en tiempo, por lo que se buscan alternativas más eficientes para datos grandes o se utilizan optimizaciones como paralelización o aproximación. En la complejidad exponencial, el tiempo de ejecución se duplica con cada nuevo elemento agregado, lo que hace que crezca tremendamente rápido. Este tipo de algoritmos suelen encontrarse en problemas que requieren probar todas las combinaciones posibles, como en la resolución de problemas de fuerza bruta. Algunos algoritmos de inteligencia artificial o el cálculo recursivo del enésimo número de Fibonacci sin optimización. Aunque los algoritmos exponenciales son útiles en campos teóricos o en problemas que no tienen solución más simples, son impracticables para grandes volúmenes de datos, ya que el tiempo de ejecución se vuelve inmanejable incluso con pocos elementos. La notación Big-O es mucho más que una herramienta teórica, es la base para entender el rendimiento y la escalabilidad del software. Permite prever cómo crecerá el tiempo de ejecución y el consumo de recursos cuando el tamaño de los datos aumenta, ayudando así a los desarrolladores a diseñar soluciones más eficientes. Dominar Big-O significa poder analizar, comparar y optimizar algoritmos, eligiendo siempre la mejor opción según las necesidades del problema. En el mundo actual, donde los datos crecen exponencialmente, comprender esta notación es clave para crear programas rápidos, estables y escalables, capaces de mantener su desempeño sin importar la magnitud del reto. En definitiva, conocer la notación Big-O es pensar como un ingeniero de software profesional, capaz de equilibrar precisión, rendimiento y eficiencia en cada línea de código. Ahora, continuando con la presentación, hablaré sobre la teoría de la complejidad desde la computabilidad. Este tema nos permite entender no solo qué problemas puede resolver una computadora, sino también cuánto esfuerzo o recursos necesitas para hacerlo. La computación no solo trata de escribir programas, sino también de conocer sus límites. Existen problemas que sí pueden resolverse con algoritmos, otros que pueden resolverse parcialmente y algunos que ninguna computadora, sin importar su potencia, puede resolver jamás. A eso se dedica la computabilidad. En conjunto, la computabilidad y la complejidad son la base teórica que define hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, los algoritmos y cualquier software que desarrollamos hoy en día. Para empezar, la computabilidad es una rama de la teoría de la computación que estudia qué problemas puede resolverse mediante un algoritmo. Un algoritmo en términos simples es una serie de pasos finitos que conducen a una solución. El concepto fue desarrollado principalmente por Alan Turing, quien en 1936 propuso el modelo teórico conocido como máquina de Turing, una máquina imaginaria capaz de solucionar cualquier proceso computacional paso a paso. Turing demostró que cualquier problema que pueda ser resuelto por una computadora moderna también puede ser simulado por una máquina de Turing. Por eso, este modelo se usa para definir qué significa que algo sea computable. Sin embargo, Turing también demostró que hay límites, no todos los problemas pueden ser resueltos con algoritmos,
Y ahí es donde surge la clasificación que estudiamos: problemas decidibles, parcialmente decidibles y no decidibles. Empecemos con los problemas decidibles. Un problema decidible es aquel para el cual existe un algoritmo que siempre termina y da una respuesta concreta, ya sea sí o no, verdadero o falso. Esto significa que si introducimos cualquier dato de entrada, el algoritmo siempre sabrá qué hacer y en un tiempo fijo entregará una respuesta. Ejemplos prácticos serían determinar si un número es par o impar, verificar si hay una palabra pertenece a algún lenguaje regular, por ejemplo, los generados por una expresión regular simple, ordenar una lista de números, buscar un elemento en una base de datos finita. Estos problemas son completamente resolubles para una máquina de Turing y por tanto son decidibles. En otras palabras, siempre podemos construir un programa que dé una respuesta clara y que no sea ejecutado para siempre. Los problemas decidibles son el corazón de la programación práctica. Todo software que usamos día a día, un navegador, un videojuego, una app, está compuesto principalmente de algoritmos decidibles. Los problemas parcialmente decidibles, también conocidos como decidibles o recursivamente enumerables, estos son problemas en los cuales podemos construir un algoritmo que encuentra una respuesta cuando existe una solución, pero no garantiza detenerse si no la hay. Es decir, si el problema tiene solución, la máquina de Turing eventualmente la encontrará, pero si no tiene, la máquina podrá quedarse ejecutando infinitamente sin darnos una respuesta final. Un ejemplo sería: imagina que queremos saber si una ecuación diafónica, diafonítica con enteros como x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 7 tiene una solución entera. Podemos hacer un programa que pruebe todas las combinaciones posibles de x y y. Si encuentra una que cumple, se detiene, pero si no hay solución, el programa nunca terminará, porque seguirá probando infinitamente sin encontrar nada. Esto demuestra que hay problemas que sí podemos verificar, pero no podemos resolver completamente para todos los casos. En términos de Turing, su máquina puede aceptar una entrada válida, pero no necesariamente rechazarla si es inválida. En resumen, los problemas parcialmente decidibles se resuelven a veces, pero no siempre. Y llegamos al punto más interesante y crucial: los problemas no decidibles. Un problema no decidible es aquel para el que no existe ningún algoritmo que pueda resolverlo en todos los casos posibles. Esto significa que sea difícil o que tome mucho tiempo. Significa que es imposible de resolver mediante procedimientos algorítmicos. El ejemplo más famoso es el problema de la parada, conocido en inglés como halting problem. Fue formulado por Alan Turing en 1936 y se considera una de las piedras angulares de la computación teórica. El problema plantea una pregunta aparentemente simple: dado un programa P y una entrada I, ¿podemos crear otro programa H que determine si P terminará de ejecutarse o quedará corriendo para siempre con esa entrada? En otras palabras, ¿existe un algoritmo capaz de predecir si otro programa se detendrá o entrará en un ciclo infinito? A primera vista parece posible. Uno podría pensar que bastaría con analizar el código del programa, pero Turing demostró matemáticamente que no existe ningún algoritmo capaz de hacerlo de forma general, para todos los programas posibles. El problema de la parada nos muestra que existen límites absolutos en la programación. No todo puede ser automatizado, ni siquiera en teoría. Eso también tiene consecuencias en otros campos como la inteligencia artificial, la seguridad informática y el análisis de programas. Por ejemplo, no podemos crear un antivirus perfecto que detecte todos los virus posibles, porque eso equivalía a resolver el problema de la parada para todos los programas maliciosos, los cuales es imposible. También explica por qué algunos programas pueden quedarse congelados o ejecutándose infinitamente. No hay forma universal de predecir ese comportamiento. Hasta ahora hemos hablado sobre si un problema puede o no resolverse. La teoría de la complejidad va un paso más allá. Una vez que sabemos que un problema es decidible, no interesa saber qué tan difícil es resolverlo. La complejidad mide los recursos que un algoritmo necesita, principalmente tiempo de ejecución y espacio en memoria.
Por ejemplo, ordenar una lista puede hacerse en diferentes tiempos según el algoritmo usado. Algunos tardan eh, un algoritmo lineal, otros logarítmico. Así la computabilidad nos dice qué problemas son posibles y la complejidad nos dice cuán eficientes son los métodos para resolverlos. En conclusión, la teoría de la complejidad desde la computabilidad nos enseña los límites fundamentales de la programación y la lógica. Los problemas decidibles son completamente resolubles, los parcialmente decidibles son algunas veces y los no decidibles, como el problema de la parada, son imposibles de resolver para todos los casos. Gracias a estas ideas, sabemos que no existe algún algoritmo perfecto. Conocer estos límites nos hace mejores ingenieros, porque nos permite distinguir entre los que se pueden optimizar y los que simplemente no tienen una solución computacional. Gracias, esta sería nuestra presentación. Eso es todo.